Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos de parte de la congregación y la mía propia. En esta mañana hermosa, damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo. Damos gracias a Dios porque Él sigue en control a pesar de las circunstancias. Amén. Queremos interceder por las personas que están enfermos. Son varias personas que hay enfermas, así que todos están en manos del Señor y rogamos que Dios se glorifique en ellos y las familias, los familiares que también sufren consecuencias y se ven privados, algunos de ellos, de visitar a los que están hospitalizados debido a las restricciones que están vigentes en los hospitales e instituciones de la salud. Vamos a orar y a interceder también por aquellos que están pasando hambre, que están pasando necesidades de todo lo que es básico, y los que no tienen un empleo, que por causa de la crisis perdieron el ingreso de su casa. Oramos por ellos, por sus hijos y todos los funcionarios públicos que tienen que trabajar cara a cara con las personas que pudieran ser un foco de transmisión de la actual pandemia que cubre el planeta. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana hermosa porque Jesucristo, tu Hijo, está presente a través del Espíritu Santo en medio de los creyentes. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin y lo creemos, sabemos que es cierto y vemos cómo su mano se manifiesta, cómo su poder se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia y en medio de todo aquel que clama y que levanta la voz creyendo en ti, creyendo en Jesús y confesando la condición de pecador. Ahora, Señor, rogamos que nos hables a través de la Escritura y unidos a toda la iglesia que en el mundo entero predica tu palabra y lleva el mensaje de salvación. Señor, nos unimos nosotros también a predicar la palabra que has dejado por medio de Jesús a los apóstoles y luego a los discípulos, los cuales han populado la tierra, Señor, con esta palabra de vida. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar acerca de unas verdades bíblicas que están ordenadas por Jesús para que las vivamos, y no solamente Jesús, sino el Padre Dios Todopoderoso. Una de las primeras ordenanzas que da Jesús, o no ordenanza, es un mandamiento, Mateo 28 y Marcos 16, 15, dice Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor ordena a la iglesia a que predique el Evangelio a toda criatura, y cuando nos manda a predicar, Él está enviando no solamente a que prediquemos, sino a que compartamos la palabra y la demos a aquellos que la reciben, y como dice el pastor Joel, que hagamos discípulos de aquellos que reciben la palabra. Yo les leí Marcos 16, 15, les voy a leer Mateo 28. En Mateo 28,
verso 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que esto era lo que dijimos de un principio. Jesús prometió estar con nosotros y está con nosotros. Y cuando oramos dando gracias porque Jesús, estando en medio de nosotros, está haciendo milagros, prodigios, cosas que nosotros no podemos explicar. Siguen sucediendo porque Jesús, por medio del Espíritu Santo, manifiesta su poder, y vamos a ver eso más adelante, donde Jesús da la orden. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en el creyente, y dice la Biblia que Dios no tiene necesidad de templo, por cuanto el templo de Dios somos nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice el apóstol: ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? Nosotros somos templo en el cual mora Dios, se hace presente, y por medio de nuestro testimonio se da a conocer que Dios vive, mora en nosotros. Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal es un elemento que se usa para condimentar, para preservar. Cuando ya no tiene las propiedades nutritivas y cualitativas para la cocina, los hombres la tiran en la tierra cuando hay nieve, y la sal derrite la nieve y se hace camino donde se echa sal para que el hombre pueda caminar por encima de donde está mojado, húmedo, tal vez un tanto congelado, pero no hay nieve y el hombre ve el camino. Pero es triste que la sal haya que echarla a la tierra, al piso, cuando que debía estar en la cocina, debía ser parte de nuestro alimento. Pero si pierde sus propiedades, ya no sirve para nada, dice Jesús. Y así nos compara a nosotros, al creyente, que si obedecemos sus mandatos vamos a ser la sal de la tierra, que vamos a darle sabor a la humanidad. Van a conocer la enseñanza de Jesús. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuando se hacían ciudades en aquel entonces, los fundadores de las ciudades miraban a ver cuál monte era más alto que ellos pudieran conquistar, para que cuando saliera el sol saliese primero en la ciudad y se mirase el amanecer antes que en los valles. Generalmente las ciudades sale el sol y quedan los valles donde hay neblina, y la neblina dura horas antes que se disipe, porque la neblina se disipa con el calor del sol.
Hemos sido testigos de eso porque aquí donde vivimos, en la Florida, hay unas partes que son un poco más altas que otras, pero hay unas que son unas partes de valles donde el sol no da directamente y la neblina dura horas antes de que se disipe, mientras que en las ciudades ya la neblina se va disipando. Jesús nos compara a nosotros, sus creyentes, sus discípulos, a una ciudad construida sobre un monte para que sea vista. Y quiere Jesús que nosotros seamos vistos y seamos luz, seamos guía para el que no conoce la verdad del Evangelio. Dice Jesús que no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y sigue Jesús insistiendo que somos nosotros la luz que va a dar el conocimiento, la sabiduría que viene del cielo, y lo vamos a compartir a los que nos reúnen. Dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús insiste: nuestro testimonio es causa de que los que no conocen a Dios glorifiquen a Dios, se rindan a Dios, que lo busquen y vivan para Él, ¿verdad? Jesús dice que cuando Él nos llama y nos escoge, nos convierte en niños, nacemos de nuevo, pasamos a ser niños espirituales. En Mateo 10:42 dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que Jesús nos compara a nosotros, que somos luz del mundo, que somos los que Él ha escogido para llevar el mensaje, nos compara con niños. A sus discípulos Jesús les llama niños y dice que cualquiera que cuide, proteja, provea a un discípulo de Jesús no quedará sin recompensa, sino que tendrá recompensa de parte de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que aquí nos explica que esos pequeñitos del Señor, el Señor les llama santos, y que todo el que hace una obra en bien de los hijos de Dios no queda sin recompensa. Decía Mateo 10, capítulo 10, verso 42. Y en Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto y Dios no va a olvidar lo que los hombres hacen por los hijos de Dios. Cristo ha mandado que la iglesia dé un ejemplo vivo, claro, de lo que es ser un creyente. Y Santiago, en el capítulo 1, verso 27, nos dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios quiere que nosotros nos acordemos del huérfano, de la viuda, del que está pasando vicisitud,
Hay momentos que por la distancia o las circunstancias no podemos visitar, pero no los podemos olvidar. Tenemos que orar, interceder por aquellos que están en necesidad para que el Señor nos tome a nosotros para presentarnos al Padre y que nos dé la fortaleza para que nos guardemos de toda maldad, de toda mancha que el mundo quiere poner en el hombre, en el creyente, para que el creyente se aparte, el creyente no crea, deje de amar a Dios y haga obras malas. Y no así los hijos de Dios. Dios quiere que los hijos de Dios hagan obras buenas y Dios promete no olvidarse de la obra que hace el Hijo de Dios. Un ejemplo que nos da la palabra Santiago en el capítulo 2, versos 15 al 17, dice que si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Esto me acuerda un copastor en Puerto Rico que me contaba de una ocasión que una hermana vino a contarle que ellos en su casa pasaron momentos muy difíciles, su esposo perdió el empleo, ella no tenía ningún ingreso y había un hermano de la iglesia a donde ella asistía que tenía una carnicería y ella cuenta que fue a la carnicería y le contó al carnicero, al dueño de la tienda, la necesidad que había en su casa, el hambre que estaban pasando. Y el hombre, una vez le escuchó, le dijo, pues hermana, vamos a orar para que Dios se glorifique y haga provisión de todas sus necesidades. Vamos a orar, hermana. Y dice que el carnicero, dueño de la tienda, oró con ella y él oraba y glorificaba a Dios. Y le contaba a la hermana, a este copastor, que mientras este hombre oraba con sus ojos cerrados y una mano levantada al cielo, ella tenía los ojos abiertos y ella estaba mirando los salchichones, los jamones, el pernil, el pollo, las costillas de cerdo, las costillas de res, de todo lo que había allí puesto a la venta en la carnicería. Ella pensaba, al final de esta oración, el hermano seguro nos va a proveer de lo que tiene en la tienda para que comamos en casa. Cuando él terminó de orar, le dijo, vaya en paz, hermano, hermana, que hemos puesto esto en manos de Dios, Dios se encargará. Ella dice que se fue muy triste y me contaba el hermano, qué pena que el hermano, teniendo con qué saciar el hambre de aquella familia, la mandó con las manos vacías. Eso lo vemos en Santiago, capítulo 2, versos 15 al 17 que acabamos de leer, que si alguno ve al hermano con necesidad y le dice, vete, caliéntate, sáciate, y no le proveemos lo que necesitamos, es una fe muerta la que entonces hemos estado profesando. La gente se acercó a Jesús y le preguntaron, ¿qué haremos? Y respondiendo, Jesús les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Y me contaba aquel copastor que este hermano dueño de la carnicería olvidó este texto, que dice que el que tiene de comer, dé de comer al que no tiene que comer. En Gálatas capítulo 6 dice
del verso 1 en adelante, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y nos dice el apóstol que pensemos que podemos estar nosotros en la situación que está la persona frente a nosotros. Y el que ha caído en pecado es un ejemplo de lo que pudiéramos caer nosotros. Y por otra parte, el que tiene hambre y necesidad también nos debería servir de ejemplo que pudiéramos ser nosotros los que pasemos hambre y tengamos necesidad. Y por esa razón el Señor insiste que hagamos con los otros lo que gustaríamos nosotros que hicieran con nosotros. Dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, a los otros. Así que el que ha caído, el que ha estado apartado, debemos recibirle con amor, con un corazón lleno de mansedumbre, ayudar a que se restaure aquel que se apartó de Dios y que anduvo en sus propios caminos. También dice que el que se cree ser algo siendo nada se engaña a sí mismo, o a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y aquí lo que nos está acordando, que no nos gloriemos cuando otro está en falta, por el contrario, que nos examinemos delante de Dios para que no caigamos en falta y cuando lleguemos a Dios, lleguemos intercediendo por el que cayó y que podamos dar gracias a Dios y dar gloria a Dios porque Dios nos ha guardado a nosotros de caer en lo que cayó el otro. Y por eso podemos ir y glorificar a Dios y gloriarnos delante de Dios en cierto modo, si así se puede decir, dando gracias porque hemos sido guardados de no caer. Pero debemos interceder por el que cayó, porque no somos más que el que cayó. Pudiéramos caer nosotros también. Por eso dice que cada uno someta a prueba su propia obra, que cada uno se examine a sí mismo. Dice que cada uno llevará su propia carga y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. Y aquí el apóstol se extiende a dar el consejo de que según se atiende a la viuda, según se atiende al huérfano, al que está necesitado, cuando la necesidad está dentro del pueblo de Dios, especialmente los siervos que enseñan la palabra, que el pueblo supla al siervo lo que es necesario para que pueda llenar sus necesidades y pueda cumplir con gozo el mandato que Dios le ha dado. En 1 de Juan capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida en nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí se refiere a que según Jesús hizo provisión para todos nosotros, debíamos ser nosotros capaces de hacer provisión, igual que Jesús, para aquellos que tienen necesidad. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve al hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estas son verdades bíblicas en las cuales Dios nos recuerda que debemos nosotros vivir de acuerdo a esa enseñanza, obrar de acuerdo a la enseñanza, y que debíamos tener la mano extendida para que Cristo sea glorificado por los que ven al pueblo de Dios haciendo la obra que Cristo ordenó. Tú y yo somos llamados de parte de Dios a que también extendamos la mano para la obra misionera, extendamos la mano para aquel que tiene alguna necesidad, según está a nuestro alcance. Dice la Biblia que Dios no se agrada que demos lo que no tenemos. El hombre que no tiene no puede dar lo que no tiene, eso es cierto, pero el Señor al que servimos es más que generoso y nos da en abundancia para que podamos bendecir al que tiene necesidad. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias porque tú has provisto a la iglesia lo necesario para que la iglesia ayude al que tiene una necesidad o se ha visto en algún apuro. Gracias porque has dado un corazón de servicio a un pueblo que parece pequeño, pero que tiene un corazón grande para amarte y servirte. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por lo que hayamos nosotros ignorado. Perdónanos y ayúdanos a vivir agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, si no has aceptado a Cristo como Salvador, Cristo te ofrece una puerta para entrar. Él te ofrece el perdón haciendo una oración y comenzando una vida nueva. Haz esta oración conmigo para que comiences una vida nueva con Cristo. Dios del cielo, te doy gracias por Jesucristo, el que murió en la cruz por mis pecados, para lavar mi alma con su sangre. Perdona todos mis pecados, borra mis pecados, te pido, y escribe mi nombre en el libro del Cordero, y que yo sea llamado a tu presencia, junto con Jesucristo, en el día del fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que hayas recibido a Cristo como Salvador. Si lo hiciste, lee el Evangelio de Juan y sigue los consejos del Señor, la enseñanza de Cristo. Él te dirá lo que debes hacer. Amén. Dios te bendiga, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, hermano.